Ya, ¿no? Entonces, como veíamos, antes de resolver el problema tenemos que hacer un análisis, ¿no? Después del correcto análisis, donde identificamos los datos de entrada, de salida y las fórmulas para resolver el problema, viene lo que es el diseño, ¿no? Donde escribimos ya todas las instrucciones en pseudocódigo. Y por último, la prueba de escritorio, ¿no? Aquí, en esta parte, podría haber un paso anterior, ¿no? Que es comprender el problema, ¿no? Antes de ir al análisis, debes preguntarte si comprendiste lo que dice el problema, ¿no? Si no, entonces se vuelve a leer, ¿no? Es como un bucle. Te preguntas, ¿comprende el problema? Si es que no, entonces vuelvo a leer el problema, ¿no? Y luego me pregunto lo mismo, hasta comprenderlo. Una vez comprendido, ¿no? Si puedo explicar en mis propias palabras, recién puedo pasar al análisis, ¿no? Tal vez sería un paso previo, ¿ya? Eh, Después de analizar, ¿no? Venía lo que es el diseño y la prueba. Después de las instrucciones básicas que vimos, también vimos que podemos controlar nuestro algoritmo, ¿no? Con unas estructuras de control, que eran las condicionales, ¿no? Hemos avanzado en la anterior clase tres estructuras condicionales. Si alguien me puede decir cuáles eran. ¿Cuáles eran? Simples, dobles y anidadas, Aus. Sí, gracias. Ah, como dijo su compañero, las simples, ¿no? Que, bueno, solo dada una condición, ¿no? Que nosotros definamos, que una condición podemos verlo como una expresión lógica, ¿no? Que es una pregunta de sí y no también, ¿sí? Si cumple o no esa condición, en otras palabras, ¿no? Dada esa condición, podemos darle instrucciones, ¿no? Luego, como dijo, tenemos las dobles, que es casi parecida, solo que dada una condición, podemos especificar las instrucciones, ¿no? Que va a hacer mi algoritmo cuando se cumpla la condición, como también un si no, ¿verdad? Cuando no se cumple. Ya, eso habíamos visto. Y las sanidades, ¿no? Que eran las más interesantes. Que en ese solo, bueno, explicaba que dentro de estas condiciones pueden repetirse las mismas estructuras condicionales, ¿no? Entonces puedo tener varios sís o si nos dentro de otros, ¿no? Y teníamos un problema, que era ordenar tres números, o bueno, leer tres números y devolverlos en orden descendente. ¿Alguien logró? ¿O lo intentó? ¿O tendría alguna otra solución parecida a esa? A la que estábamos utilizando la anterior semana. No, nadie. Ah, ya, entonces, eh, bueno, voy a mandar aquí una solución que una de sus compañeras me pasó. A ver, ¿cómo se escribe aquí? Perdonen, es que se ha actualizado esta aplicación y como que no la entiendo un poco. Ya, esta es lo que me pasó a una de sus compañeras. Es un poco larguito, pero así realmente era la solución del problema. Como lo estábamos, bueno, entendiendo la anterior clase. ¿Ya?
Eh, entonces, se pedía, ¿no? En el problema ordenar tres números leídos de manera que uno sea mayor que el otro, ¿no? O sea, de esta forma. Podría ser una solución, ¿no? No tendríamos que doblar en ese orden. Primero leíamos los números y teníamos que, estábamos resolviendo, controlando que A sea el mayor de todos, ¿no ve? Entonces preguntábamos si A era mayor que B, ¿verdad? Esto está mal tabulado. A ver, tal vez es porque... qué raro. Bueno, está con una tabulación correcta. No sé si es por el mensaje o... ah, un momentito. Qué raro, no me está dejando editar. Aquí está. Ya. Entonces primero hacíamos la primera condición, ¿no? ¿Qué está pasando? Ah, para controlar que A sea el mayor de todos, ¿verdad? Ah, si eso se cumplía, teníamos, bueno, ya sabíamos que A era mayor que C, ¿no? Bueno, A era mayor que B. Entonces con la siguiente pregunta lo que hacíamos era compararlo con C, ¿no? Con eso ya podíamos reconocer que A era el mayor entre B y C, con estas dos, ¿verdad? Con las dos primeras. Si esas dos se cumplían, teníamos que preguntar una última más entre B y C, ¿verdad? Para ver cuál era el mayor entre estos dos. Y con esas tres preguntas ya podríamos resolver la pregunta, bueno, el primer caso de todas las opciones, ¿no? Del problema. Ah, qué raro. No me está dejando. Eh, no me está dejando tabular bien este ejercicio. Ya. Eh, ¿Qué podemos hacer? A ver. Tal vez en Word. Uh, a ver. Ya, así está mejor en Word. Ya para explicar al menos. Ya. Eh, entonces, repitiendo, estábamos aquí, ¿no? Con estas tres preguntas de estas tres condicionales. Ya sabíamos que A era el mayor de todos y además B era mayor que C. Por eso respondíamos en este orden. Si no cumplía con esta segunda condición, también sé que A es mayor, ¿verdad? Pero sé que si B no es mayor que C, entonces es lo opuesto, ¿verdad? A va a ser el mayor, pero C va a ser el segundo y B va a ser el tercero, ¿no ve? Eh, ahora, si no pasaba esto, entonces quiere decir que si A es mayor que B, pero A no es mayor que C, en ese caso C vendría a ser el mayor, ¿verdad? En el contrario de este, si se fijan, ¿verdad? Entonces el orden sería C a B, ¿no? Luego nos vamos a esta pregunta. Si no es mayor A que B, entonces ¿qué podemos hacer? Tal vez B sea la siguiente posibilidad de que sea el mayor, ¿no? Entonces, en el contrario de este, por acá, creo. Sí, aquí creo que hay un error. No. Ah, ya, está bien. Eh, si no era ese, entonces tendríamos que probar con B, ¿ya? Entonces preguntamos, ¿B es mayor que A? Si esto se cumplía, tendríamos que ver que B sea el mayor, ¿verdad?
Eh, Preguntamos B entre C. Con estas dos preguntas, si se cumple, quiere decir que, bueno, tenemos que B es el mayor de todos, pero no tenemos el orden completo, ¿verdad? Entonces preguntamos entre el segundo y el tercero quién es mayor. En este caso puede ser entre A y C, ¿no? Si se cumple que A es mayor que C, entonces el orden sería B a C. Si no se cumple, entonces B, todavía sé que B es el mayor, pero también puedo deducir que C es mayor que A, ¿no? Imprimo ese orden. Por último, si no se cumple que B es mayor que C, pero sabemos que B es mayor que A, entonces sabemos que C va a ser el mayor, luego va a seguirle B y luego A, ¿no? Esa era una solución que me mandaron que está bien, pero también se podría resolver de varias maneras. No sé si alguno pudo resolver de otra forma el problema. Mm, Ya para entender más esto, estas condicionales podemos aclarar un poco por acá. Eh, Cuando hablemos de condicionales, hay que tener claro, ¿no? ¿Qué podemos poner en la condición? ¿Sí? Eh, Son expresiones lógicas que se asemejan mucho al tipo de preguntas de respuesta sí o no, ¿no ve? Si cumple con eso o no cumple con eso. Entonces son expresiones lógicas que podemos verlas, como ya hemos visto, mayor y menor, ¿no? Los operadores que podemos usar para estas expresiones son mayor, menor, menor igual, bueno, mayor igual, menor igual, ah, igual también es uno de los comparadores que podemos usar, ¿no? Para las preguntas, como también diferente, ya se escribe con el signo mayor menor. Entonces, en todas estas pueden haber lo que me convenga para el problema, ¿no? Ah, También podríamos decir B menor a C, ya hemos usado algo parecido. También podríamos decir que C sea mayor o igual a cero, ¿no? Ah, no sé. Ya, puntos suspensivos. No, de esta manera. Eh, Estas preguntas pueden también ser un poquito más complejas, entonces podemos usar varias de estas expresiones juntas, ¿no? ¿Con qué? Con el operador lógico que ya les había explicado en una clase anterior, que es la conjunción o la disyunción, ¿no? Estas la vamos a ver en pseudocódigo como la conjunción, directamente como y la disyunción como o, ¿no ve? Entonces puedo decir eh, A es mayor que 30 y menor, bueno, y A es menor que 31. Entonces, bueno, no, esto no. Que 40 vamos a poner. ¿Ya? ¿Qué se entiende por esto? ¿Cuáles son los posibles valores de A si, digamos, estaría escribiendo esto en una condición? ¿Mm? ¿Cuál podría, ¿Quién podría responderme? Eso. Que los valores de A deben estar entre 30 y 40. Sí, gracias. Un momentito, vamos a cambiar el diseño. Ya. Como su compañero decía, ¿no? Qué molestia. Mm, ya. Si lo podemos ver en una gráfica, ahora se ha bugueado. No te creo. Ya. Si lo vemos en una gráfica, ¿no? Por ejemplo, de los números enteros, ¿no? Estamos aquí en cero y vemos que esto es 30 y 40, ¿no? Básicamente podemos inferir que cuando pasa esta condición puede pasar cualquiera de estos, ¿no?
claramente, pero como es mayor y menor, es como un conjunto abierto, ¿no? De esta manera se escribe en cálculo, creo. A ver si alguien me puede ayudar en eso. Con paréntesis, ¿verdad? Sí. 30,40, ¿no? Ahora, cómo podría hacerlo si yo quisiera que sea un conjunto cerrado en una condición? O sea, quiero incluir a 30 en mi condición y 40. En cálculo se usa corchete, ¿no? ¿Cuál sería la condición para eso? A sería mayor o igual a 30 y A menor o igual a 40. Ya, muchas gracias. Sí, está bien, ¿no? Solo con este operador que también hemos conocido ahorita, o bueno, ya lo saben, ¿no? Eh, Podemos hacer eso. O también, si quieren, podríamos concluirlo otra vez con A mayor a, perdón, A mayor a 29, ¿no? Y A mayor, o bueno, menor a 41, ¿no? Entonces estoy cumpliendo con esta condición, ¿no? Estos dos son lo mismo. Sí. Ah, a ver, y ahora, ¿quién me podría decir si quiero un conjunto? Mm, este conjunto de acá, de 30 a... Ay, rayos. De 30 hacia, hacia negativo 30 y de 40 hasta infinito. ¿Cuál sería la condición para ese conjunto? ¿Vale? No. Para mis valores de A, que estén dentro del conjunto de 30 hacia menos infinito, podemos decir, y de 40 a más infinito. Nadie. A menor a 30 y A mayor a 40. Mm, a ver. A menor a 30 y A mayor a 40. A mayor a 40. Oh, casi bien, pero aquí estamos preguntando, a ver si alguien entiende. ¿Existe algún número que sea menor que 30 y que sea mayor a 40? ¿Hay alguna posibilidad de esas? Que un valor que sea menor a 30 y mayor a 40. ¿No? Entonces, no es exactamente lo que quiero. ¿Algún otro? Cualquiera. Podríamos cambiar la A por B, solo la segunda, digamos, para que sean dos diferentes. Sí, pero en este caso quiero controlar mi variable A, ¿no? Eh, Dentro de ese conjunto que yo he especificado. En este caso, podría ser una condición de este tipo. A menor a 30. Lo correcto sería preguntar o que A sea mayor a 40, ¿verdad? Entonces, cuando hablo de conjunción, tiene que decir, bueno, que los dos cumplen sí o sí, ¿verdad? Entonces, sí hay números que cumplen con esta condición, ¿no? A que sean mayores de 30 y menores a 40, ¿verdad? Aquí creo que me he equivocado. Creo que esto es así. Menor a 40, perdón. En el signo. Ya. Aquí igual. Sería así, ¿verdad? Mayor a 30 y menor a 40. Lo mismo acá. Perdón. ¿Sí? ¿Se entiende en esta segunda condición? Entonces estoy especificando que es un conjunto. O puede ser este de acá, de 30 a... Perdón, menor a 30 o menor a 40. Aquí también sería al revés, creo. No, perdón. Rayos.
al revés. Ya, esa sería la condición. O A es menor que 30 o A es mayor que 40. ¿Sí? Estas dos cosas son estos dos distintos conjuntos, ¿no? Lo que está entre ese segmento o lo que está fuera de ese segmento. Entonces yo puedo jugar con las con los operadores dependiendo a lo que yo necesite, ¿no? Ya sea que toda mi condición se cumpla de acuerdo al problema o que por lo menos una de mis condiciones se cumpla, ¿no? Entonces yo puedo jugar con todos estos operadores lógicos como estos conectores lógicos, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna duda? Mm, ya. Entonces, para entenderlo mejor, podemos hacer otro problema. Un último ejemplo. Un momentito, perdón. Ya. Ya. No, no es esto. Ya. Ah, mm, dado un número del 1 al 6, entero, eh, escribir su forma literal. Ya, ¿se entiende la pregunta? Primero, es el primer paso para resolver un problema. ¿Se entiende? ¿O alguno tiene alguna duda con esto, con el problema más que todo? ¿No? Para entenderlo más o menos lo que quiero que me den es, si de entrada mi usuario ingresa, digamos, 6, ¿qué es lo que me debería devolver en la salida? 6 en forma literal. La palabra 6, ¿verdad? Sí, la palabra 6. Entonces es lo mismo, ¿no? Cualquier número del 1 al... Pero hay que ver esto, también es muy importante, ¿no? Dice un número del 1 al 6. Entonces, ¿qué deberíamos hacer antes de devolver algún número? Ah, Comparar comparar los números con los números del 1 al 6. sí, ¿verdad? Entonces, si me pone, por ejemplo, 1, la salida va a ser escrita en la palabra 1, ¿no? ¿Ahora se entiende mejor? ¿No? Sí. Entonces, en el análisis, eh, un dato de entrada puede ser un número, ¿verdad? Lo vamos a llamar num, ¿sí? Eso va a ser. Mi dato de salida va a ser, pues, podemos decir que va a ser una palabra, ¿no? Res- bueno, con relación al número, ¿no ven? Y por último, mis fórmulas. ¿Cuáles son las fórmulas que me pueden ayudar a resolver este problema? Bueno, en el análisis podemos ver que mi número tiene que estar dentro de, bueno, dentro de un conjunto. ¿Cuál es ese conjunto en específico? Va a ser mayor que, bueno, mayor o igual a 1, ¿no? Y menor, y menor igual que 6. Y menor o igual que 6, ¿no ven? Ese puede ser un análisis bueno acerca de este número, ¿no? Una vez hemos terminado el análisis, ¿qué nos faltaría? El diseño. Exacto, el diseño de mi algoritmo, ¿no? Entonces, ¿cómo se escribe esto?
algoritmo nombre. Ah, no, solo algoritmo, ¿verdad? Algoritmo y el nombre de mi algoritmo. En este caso le vamos a llamar transformador, ¿no? Transforma un número a su, bueno, numeral a literal. Ya. Entre mis variables, ¿cuáles voy a tener? Pues primero un número, ¿no? ¿Este qué tipo va a ser? Según este problema. Entero. Entero, ¿no Entero. ve? Directamente entero, porque si leo un real ya no funcionaría, ¿no? Para este caso, como me dice el problema. Y aparte voy a necesitar una palabra. Voy a necesitar devolver un mensaje. ¿Este de qué tipo de dato va a ser? Cadena. Exacto, ¿no? Las cadenas nos sirven para guardar un conjunto de caracteres, ¿no? Que esos caracteres puede ser cualquiera de estas letras. Ya, entonces vamos al inicio. Lo primero que deberíamos hacer, ¿qué es? Según el problema. Leer un número. Sí, no. No tenemos el número. El usuario nos tiene que ingresar un número. Y lo vamos a guardar en nuestra variable que ya habíamos definido. Ya. Después de leer un número, ¿qué es lo que tengo que hacer? Imprimir. No, controlar, ¿no ve? Este número, controlar que sea dentro del 1 al 6. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Con un sí. No. Entonces, ¿qué hago en la pregunta? ¿Qué debería poner en esta pregunta? Si num mayor o igual que uno y num menor o igual que 6, entonces algo así, creo. Ya, primero podemos controlar que esté dentro ah, de ese conjunto, ¿verdad? Mm, ya, pero en este caso, digamos, vamos a asumir que el usuario, para este problema, solo va a ingresar números del 1 al 6, ¿ya? Entonces me asegura de que va a ingresar. Una vez que ingrese un número que cual sea del 1 al 6, ¿qué debería hacer yo? ¿Nadie? ¿Cómo resolverían este problema ustedes? Después de haber leído el número y, bueno, saber que este número puede ser del 1 al 6. Algo sí supongo que usando una estructura de según el caso que el número en que ingresé, por decir que según uno, directo imprimimos la palabra uno y así sucesivamente. Sí, pero no sé, todavía no hemos avanzado a esa estructura, ¿no? O al menos, o ya lo han visto con la docente, según el Le caso. hemos visto sí, las condicionales múltiples, creo que son. Sí, creo que sí. ¿Ya lo vieron con la docente? En la teoría sí, ya lo hemos visto. Ya, bueno. Pero si fuera solo con lo que hemos visto hasta ahora, con las condicionales simples o anidadas, ¿cómo resolvería este caso? Tendría que controlar mi variable número, ¿no? ¿Cuáles son mis posibles casos? ¿Alguien? Tendría que preguntar uno por uno si es uno o si es 2 o si es 3, ¿verdad? ¿Se entiende? En ese caso sería la pregunta o la condición: si número es igual a uno, ¿qué es lo que hago? Imprimir la palabra. Imprimir literalmente uno, ¿verdad? Y tendría que hacer eso para todos. Si esto no se cumple, quiere decir que puede ser un valor del 2 al 6, ¿no? Entonces pregunto si mi número. Ahora, ¿qué debería preguntar? En el caso contrario, tendría que preguntar, ¿qué cosa?
Si mi número, bueno, puedo ir por el siguiente, ¿no? Es igual a 2, ¿no? ¿Qué hago si se cumple esto? Lo mismo, ¿no? Imprimir. Ya, ¿hasta ahí se entiende? Esta parte. Sí, Aux. Ya, a ver, alguien me puede decir, si no cumple, si no es 1, si no es 2, entonces, ¿qué podría controlar? ¿Ah? ¿Cuál podría controlar? Tres. Puedo hacerlo en orden, ¿verdad? Esto no sé si se comprende completamente. Eh, ya, si se cumple esto, entonces solo hago esto, ¿no? Ah, a ver, a ver, a ver. Aquí hay un error. ¿Quién puede decirme en qué parte me he equivocado? Si no, Antes había que poner el si no. Exacto, exactamente aquí, ¿no ve? Lo voy a poner así. ¿O en dónde me dicen ustedes? Ah, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Todo esto de aquí. A ver si se puede así. A ver. No. Rayos. Ya, entonces solo vamos a poner aquí. Ah, perdón. Si no, ¿verdad? En esta parte. Vendría con este de acá. No. Si no cumple que es 2, entonces pregunto si es 3, ¿no? Ahora, si no cumple que es tampoco 3, lo correcto sería preguntar, ¿no ve? Si este número puede ser 4. Ya, ¿se entiende el sentido de esto? las tabulaciones, Aux, ¿sí cómo se estarían manejando en ese caso? Creo que... no sé si me he equivocado. A ver. Pero cada vez que entre a una condicional, se recorre un espacio, ¿no ve? Entrada de esta condicional, cumple, su instrucción va a ser dentro de un espacio. Si no se cumple, aquí tenía que ser un pequeño espacio, pero como me comí ese si no, entonces no hay ese espacio, ¿verdad? Pero dentro de ese si no, si cumplía esta condición, entonces dentro de un espacio también hago mi instrucción. Si no, ahora sí aquí está bien, ¿no? He hecho un pequeño espacio y estoy preguntando, ¿no? No sé si se explica esta parte. Sí, Y Aux, sí, ahora sí. llegaríamos, bueno, si se dan cuenta es un todo metódico, ¿verdad? Pero vamos a terminarlo porque es la solución que tienen para este caso. Si no cumple que es esto, bueno, preguntamos si mi número es 5. ¿Ya? A todos estos tienen que poner entonces. ¿Ya? Ahora, esto es fácil. Aquí, pero una pregunta para todos. Ya hemos llegado hasta 5, ¿no? Sucesivamente si no corresponde a uno. Imprimimos la palabra 5. Ya. Si llegamos a este si no, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Preguntar si el número es 6. Sería directo imprimir 6. ¿Verdad? Es correcto, ¿no? Directamente, si esto es son condicionales que si no se cumple uno, verifico por los demás. En esta tercera condicional, quiere decir que ya pasó por toditos estos números, desde el 1 hasta el 5, ¿no? Entonces, si no cumple con esto, con esta última condicional, ¿no? Quiere decir que no es ni uno de esos
números de allá. Entonces no necesito preguntar si es 6, ¿no? Porque mi número tiene que ir del 1 al 6. Entonces solo escribo 6, ¿no? En el último, si no. Ahora lo correcto. ¿Qué sería después de esto? Cerrar todas las condicionales, ¿no? En el orden. Fin sí. Acá un fin sí. A ver, este cierra con este. Este con este. Fin sí. Este con este de acá. ¿Cuántos sismas tendríamos? 2. Este y este. ¿No? Todo sí que abra debe ser cerrado, ¿no? Y por último, un fin sí por acá. Si se dan cuenta, hay muchos casos en los cuales solo va a ser dentro de este caso, ¿verdad? Oh. Voy a tener posibilidades ordenadas, ¿no? Dentro de tal vez varias opciones que ya conozco, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una solución es esta, pero si se dan cuenta es un poco... Tiene que tener mucho cuidado porque si cierran o abren un sí dentro de algo que no es totalmente correcto, pueden pasar todo ese error, ¿no? Hasta el final. Entonces, para estos casos en los cuales vamos a tener valores, bueno, instrucciones para un valor, o bueno, para varios valores específicos, ¿no? Como este caso son valores específicos del 1 al 6, vamos a ver lo que son las condicionales múltiples, ya, lo que decía su compañero. Entonces, este problema, bueno, vamos a ver primero cómo son las condicionales múltiples, ya. El que ya lo leyó, ¿cómo era su modelo? En caso de, ¿verdad? Pues en caso. Dentro de esto viene una variable, ¿no? El nombre de una variable, ¿no? Y Caso barra baja de esta opción. ya. Gracias. Caso barra baja de. ¿Sí? Luego una variable y caso aquí un valor, ¿no? Un valor. ¿No? Después de esto vienen instrucciones, las que yo necesite para resolver mi problema. Aquí puede venir otro valor. ¿No? Sus respectivas instrucciones. Así hasta, bueno, digamos el caso n, ¿no? Y bueno, podemos especificar si no pasa por ni uno de estos valores específicos. Por último, otro caso. Si no pasa por ni uno de estos, también puede especificar instrucciones de qué es lo que va a hacer si no es ni uno de estos tres valores, ¿no? Pongo esto, ¿no? Aquí. Y lo último sería cerrar esto, ¿verdad? Cerrar. ¿Cómo se cierra esto? ¿Fin caso? ¿O cómo lo han... Fin caso de. Ya, gracias. Aquí no. Todo con barra baja seguro. O así no va. Fin sin barra baja, solo entre caso de, solo está allí la barra baja. Ahí ya. Perdón. Listo. Entonces, con esta nueva estructura, esto se vuelve más fácil, ¿verdad? ¿En qué se volvería mi problema? Desde aquí, ¿no? Lo mismo. Leo un número.
leer número. Una vez leer número, ¿cómo sería en este caso? Siguiendo, bueno, esta nueva condicional múltiple. Caso de num, Exacto, ¿verdad? Vamos a especificar un cacho, el inicio igual. Ah, caso de barra baja de num, ¿no? Esa es la variable en la cual vamos a controlar lo que le pasa. Nuestro primer caso, ¿cuál puede ser? Esto ya lo controlamos nosotros, ¿no? Caso 1, ¿no? O sea, si si la variable que he leído es 1, ¿qué es lo que hago? Aquí vamos a hacer otra cosa. Ya, voy a guardarme una variable, perdón. Voy a declarar una variable var num entero, ¿verdad? Ah, no, ya tenía declarada incluso una palabra. Vamos a usar esta misma, ya, pero lo vamos a llamar p nomás. Ah, si mi, si, si mi caso es 1, ¿qué debería guardar en mi cadena p? La palabra, la palabra correspondiente, ¿verdad? ¿Se entiende esto? Estoy asignando mi cadena 1 dentro de mi palabra p, que la he declarado como cadena. ¿Está bien? sí, Auxi, pero aquí la Inge en el ejemplo que nos dio lo puso directo. Caso de num, abajo uno, dos puntos, imprimir uno, digamos, en este caso sería, ¿no? Porque en el ejemplo que nos dio era de los días de la semana. Si era uno, era lunes, digamos. Entonces ahí estaba uno, dos puntos, imprimir, entre comillas, lunes estaba. A ver, un momentito, vamos a ver esto. No, esto creo que no es de la materia. Bueno, ya. Sí, está bien. Es una solución, pero ahora les estoy mostrando otra, ¿no? Si se fijan, puedo, como hizo una solución la Inge, entonces en su ejemplo, imprimir directamente, ¿no? Pero en este caso voy a hacerlo un poco diferente. Voy a guardar mi resultado en en mi cadena que la he declarado como P. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Es otra solución. En caso de 2, lo que tengo que hacer es guardar mi cadena, perdón, que diga 2, ¿no? En caso de 3, mi cadena lo voy a guardar el valor de 3. ¿Se entiende esto? Eso es una manera diferente de ver una solución del problema. Mm, Esto vamos a hacer lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo ¿hasta qué caso? ¿Hasta qué caso podríamos controlar con esta estructura? Hasta el 6 o hasta... Sí, sería hasta el 6. Hasta el 6, ¿no ve? Vamos a hacer exactamente lo mismo hasta el caso 6, ¿no ve? Hasta que pueda valer 6. En este caso solo preguntamos 6. Del grupo 2. Ya. ¿Se entiende? Es exactamente lo mismo. He resuelto el mismo problema, pero si se dan cuenta, es escribir de esta manera para este caso de problemas. Es totalmente más, bueno, menos complicado para ustedes que escribirlos en cis anidados, ¿no? Pero son problemas específicos, claro, ¿no? En donde mi variable o el valor que yo tengo que controlar puede tomar valores específicos, ¿no? Mm, Ahora, ¿qué puedo hacer en otro caso? Si he controlado del 1 al 6, ¿qué podría hacer en otro caso? Si especifico algo para hacer en otro caso. ¿Qué significa si entro a esta opción en mi problema?
¿Alguien? Tal vez que en caso de que el valor no esté entre 1 y 6. Exacto, ¿no? O sea, si va a entrar a este último es que ha pasado por toditos estos en este orden. O sea, lo que hace esta estructura básicamente es agarrar este valor, ¿no? Esta variable y preguntar uno por uno. Esta variable número es igual a uno. Si eso se cumple, hace sus instrucciones y luego se va a su fin, ¿no? A su fin caso. Pero si no cumple ni una de estas, o sea, va a ir uno por uno, ¿no? Si no cumple una de estas, quiere decir, como dijo su compañero, que no es ni 1 ni 6. Entonces, ¿qué podría guardar en P? A ver, Fuera del intervalo o colocar un número del 1 al 6. pues sí, está bien, ¿no? Fuera del intervalo, ¿no? Podemos especificarle al que ha escrito el número que está fuera del intervalo, ¿ya? No voy a terminar de escribirlo, pero se entiende, ¿no? Gracias. Y también tenemos que cerrar esta estructura. Toda estructura que usemos, por si acaso, debe ser cerrada con una instrucción de cierre. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda? Vamos a ver, Johnny. Ese es el ejemplo que nos ha dado la Inge. No escribía caso 1, caso 2 directo, Ah, así lo hice. ya. Está bien. Entonces, me he confundido de pseudocódigo. Muchas gracias, Johnny. Entonces, como dice la docente, ¿qué tendríamos que cambiar en todo esto? Básicamente, varias cosas, ¿no? Todo esto creo. Esta es una forma, bueno, era un pseudocódigo, creo que usa el otro docente de esta manera, pero si las docentes les han mandado ese, usaremos ese nomás. Ya, es entonces el valor del dato, dos puntos, las instrucciones, ¿no? En este caso sería así. Perdón. 1. En el caso para 2, 2 puntos. No, este es para 3, ¿no? Caso 2, caso 3. A ver. Lo mismo para acá. Caso 1. Incluso con este, bueno, el pseudocódigo que les ha mandado la INGE es mucho más fácil de escribir, ¿no? Escribo menos cosas, ¿no? Vamos a ver. Desde Telegram. Fuera del intervalo. Ya. A ver, un momentito. Ya, ¿alguna duda de esta estructura? Por si acaso, en estos dos ejemplos, en el de la docente y este de acá, solo escribimos una instrucción, ¿verdad? Pero pueden escribir las que ustedes necesiten para resolver el problema. No necesariamente va a ser uno, tal vez en algún problema. ¿Alguna? Perdón, Ausi. Sí. Entonces, las condicionales múltiples se usarían cuando tengamos valores específicos, o en qué casos tendríamos que usar las condicionales múltiples. Pueden pasar dos cosas, ¿no? Sí, que, o sea, nuestro valor, cualquier valor que vayamos a usar, vaya a tomar varios valores específicos y yo sepa qué hacer para cada valor específico, ¿no? Digamos, para los valores 28, 3, 9, solo para esos valores, ¿no? Entonces, en vez de hacer cis anidados, preguntando por estos y sus respectivos sinos, es más fácil utilizar esta estructura, ¿no? Más que todo es eso, cuando sé qué hacer para valores específicos, ¿no?
En este caso, esto me va a servir más para tal vez conjuntos, ¿no? Valores que vengan de 3, que sean menor a 3, digamos, bueno, que sean mayor a 3 y menor a 100, ¿no? En este caso no estoy hablando de un valor específico, ¿no? Esto es un conjunto y bueno, para esto sí me convendría usar una condicional simple o doble, ¿no? Pero si es un caso específico como estos, eh, puedo usar la condicional múltiple, ¿sí? ¿Alguna otra duda de esto? ¿Les ha dado algún ejercicio con con la condicional múltiple o solo ese ejemplo? Solo ese ejemplo, Ausi. Solo este ejemplo. Ya. Hay otros problemas en los cuales, digamos, se escribir como una terminal, ¿no? Digamos, con varias opciones. Opción 2, 3, 4 y 5, ¿no? Dice, si el usuario escribe 1, te va a decir, tienes que hacer este problema, resolver un problema, ¿no? Si el usuario ingresa 2, resolver este otro problema, ¿no? Si el usuario ingresa 3, resolver este problema, ¿no? Si el usuario ingresa 4, resolver este otro problema. Tal vez cada problema es muy complejo, ¿no? Pero si es con tipo una terminal de este tipo, entonces lo que mejor podría usar, ¿no? Sería este tipo de estructura, ¿no? Que es la condicional múltiple, ¿ya? Y bueno, dentro de esa condición, bueno, dentro de esta condicional múltiple, aquí ya especificaría todas las líneas para resolver dicho problema, ¿no? Para cada uno. Más que todo, para eso se usa, ¿sí? Bueno, no creo dependiendo del problema, ¿no? Vamos a encontrar seguramente alguno. ¿No les ha dado alguna, no sé, ¿cómo se dice? Lista de problemas? O, no sé, algunos problemas No, propuestos. todavía no. Ya. Bueno, pues no sé si quieren hacer un problema de esto o avanzamos al siguiente tema que vendría a ser las estructuras repetitivas. Depende de ustedes. Un problema más, Auxi. ¿Qué? Un ejercicio más. Ya, un ejercicio más. ¿Alguno tiene algún ejercicio por ahí? ¿Alguna que haya visto? Mm, si no, puedo inventarme, a ver, uno con condicionales. A ver. Ya. Vamos a hacer un ejercicio completo de condicionales. Más que todo vamos a reforzar las sanidades porque son las que más vamos a utilizar ya. Esta tal vez en casos muy específicos. Entonces mi problema, a ver, lo va- vamos a hacer un problema tipo eh, exámenes. Un poquito menos, digamos uno que valdría 25. A ver, el ejercicio final de condicionales, lo vamos a llamar. Ya. Primero tienen que atender bien al problema y preguntarse si se comprende. ¿Ya? Eh, bueno, dado las notas de primer y segundo parcial, ah, validarlas primero.
Después, verificar si el alumno aprobó. Si no aprobó, pedir la nota final, la nota del examen final. Y verificar nuevamente. Verificar si aprobó igual. Si no aprobó, pedir nota del examen segunda instancia. Ya. Y devolver la nota. Bueno, devolver si aprobó. Solo si este puede acceder a dicho examen. Ya. ¿Se entiende el problema? Es la primera parte, ¿no? ¿Entiendo el problema? A ver. Ay, casi lo cierro. Ya, sí, dio. ¿Todos, entonces? Para que empecemos a resolver. Ya. Si se entiende. He comprendido. Entonces, en análisis. ¿Ah? Uy, está muy lento. Análisis. ¿Cuáles son los datos de entrada que voy a tener? Las notas de primer y segundo parcial. Ya, entonces puede ser primer parcial PP y SP segundo parcial, ¿no? Estos van a ser números, bueno, después vamos a ver. Ya, ¿qué más? Posiblemente también necesitemos la nota de qué exámenes. Final y segunda instancia. Ya, No. segunda instancia. Entonces, posiblemente estos dos no necesariamente los necesitemos, pero también son datos de entrada posibles, ¿no? Luego, dato de salida. Ya. ¿Qué va a hacer? Básicamente, ¿Aprobó o reprobó? sí, ¿no? Un mensaje de aprobó. O puede ser también un mensaje de reprobó. ¿Ya? Esa parte quiero que, si no aprobó, pedir la nota del examen de segunda instancia y devolver si aprobó, si éste puede acceder a dicho examen. ¿Qué quiere decir esta última parte? Si éste puede acceder a dicho examen. Que si la nota, el promedio de sus dos parciales es mayor o igual a 26. Exacto, ¿no? Entonces, primero vamos a... perdón. Necesitamos un promedio, ¿no ve? Entonces, esa puede ser una fórmula. ¿Cuál es el promedio? ¿Cómo calculo el promedio? La división entre el primer y el segundo parcial. Exacto, ¿no? La división de la suma, perdón, la división de la suma de esos dos, ¿no? Ese es mi promedio. ¿Sí se entiende? Entre el número de elementos de arriba. Ahora también ese promedio, bueno, tengo que controlar primero si aprobó o no. Ese promedio, bueno, va a ser un valor de del 1 al 100, ¿no?
Esto va a pasar igual con todos los exámenes, ¿no? Lo mismo. Creo que con esas fórmulas me va a ayudar. Ya, el diseño. Si ya he analizado, bueno, algunos posibles resultados, vamos a proceder a resolver el problema. Ya. Lo vamos a hacer con texto porque no sé por qué no está funcionando mucho el lápiz. Texto. Ya. Algoritmo. Control. Estudiante. Ya. ¿Qué variables voy a necesitar? SS, SP, promedio. Ya, gracias. A ver, vamos a... Ya. SS, SP. ¿Qué más? Perdón, Maxi, sería PP, no SS. Perdón. Ya. Todavía PP, SP. Examen final y, bueno, segunda instancia. ¿Algo más? Eso estoy seguro que va a ser de tipo entero. A ver. ¿Hasta ahí se entiende? Promedio. Ya. ¿Qué más voy a necesitar? O sea, con esas dos variables ya puedo resolver mi problema. Una variable promedio real, tal vez. Sí, pero en este caso vamos a hacer una división entera, ¿no? Conocemos una operación, entonces sé que mi promedio va a ser entero de todos modos. ¿Ya? Para no complicarnos. Ya creo que eso es todo. Ya podemos comenzar. Una vez declarado nuestro problema, ya podemos comenzar, ¿no? Oh, está muy lento. Ya. Entonces lo primero que debo hacer es... ¿Qué es lo primero que debería hacer? Como me dice el problema. Leer las notas. Ya. Leer primer parcial. Leer segundo parcial. No, ya tengo los dos. Ahora, ¿cómo podría controlar lo que el problema me pide? Primero me dice validarlos. ¿A qué se refiere? ¿Qué pueden entender ustedes con validar un problema? Darle valor. No, eso es leer, ¿no? Leer. Dado las notas. El promedio. No, validarlas, cuando me refería a validarlas, por eso tenían que preguntar si habían comprendido todo el problema, pero ya. Cuando se habla de validar en programación al menos, ya, es saber si lo que ha ingresado el usuario está bien, ya. En este caso, ¿cómo sé que los dos notas que han entregado mi usuario estarían bien? Sería una pregunta, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Se entiende? Tengo que saber si esos dos valores son válidos para resolver el problema. ¿Cómo sabría que esos dos valores son válidos? O bueno, que son correctos. Cuando hablamos de exámenes. ¿Nadie? Entre 1 y... Si PP es mayor a 51. Si PP no, sino que si el número está entre 1 y 100, ¿no? Sé que las notas de exámenes tienen que ser entre esos rangos, ¿no ve? Entonces tengo que preguntar si eso es correcto, ¿no? Si lo que me ha ingresado es correcto. Entonces sería menor a, ¿cuánto? Menor o igual a 100. Y si PP, ¿qué tendría que poner? Para saber si está.
mayor o igual a 0, ¿no? ¿Está bien? Lo que me faltaría sería validar SP, ¿no? El segundo parcial. Que es lo mismo exactamente, ¿no? Si segundo parcial es menor o igual a 100. Aquí me olvidé poner I. Y segundo parcial es mayor o igual a 0. ¿Ya? Entonces, si estoy dentro de este entonces, ¿qué quiere decir? ¿Nadie? Primero, si no se cumple esto, ¿qué pasa con mi programa? No puede funcionar, ¿no? Entonces, si no cumple con que los valores son correctos, podemos decir datos datos incorrectos, ¿ya? ¿Se entiende? Ya, ahora, si entramos a esta condición, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir si entramos a esa condición? Para todos. Chicos, ¿están ahí? Si entramos a esta condición, quiere decir que los datos que han ingresado están dentro de ese conjunto de 1 a 100, ¿no? Primer parcial, segundo parcial. Entonces nada más ahora tengo que saber si aprobó. ¿Cómo sé que ha aprobado? ¿Nadie? Haciendo el promedio. ¿El promedio? Exacto, cálculo el promedio. ¿El promedio es igual a qué? A la suma del primer parcial más el el segundo segundo. parcial. Todo esto dividido entre 2, ¿no? Esa es la fórmula que hemos escrito arriba. ¿Sí? Ahora, ya he calculado esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Imprimir. No. Ahorita solo he asignado lo que tengo a mi derecha, que es el promedio, a esta variable, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer con este promedio? Verificar si el promedio es mayor o igual a 51. Exacto, ¿no? Sí, muchas gracias. Si el promedio es mayor o igual a 51, ¿no? Si esto se cumple, ¿qué quiere decir? Imprimir aprobado. Nada más, ¿verdad? Quiere decir que bueno, con esas dos notas aprobó. Entonces solo imprimo aprobado. Caso contrario, ¿qué pasa si eso no se cumple? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Reprobado? No. A ver, Leer examen final. exacto, ¿no? Lo que dice el problema es leer examen final. Ya. ¿En dónde estábamos? Aquí. Si no se cumple, tengo que leer el examen final. Creo que es EF, ¿no ve? ¿Y qué hago con este? Verificar si apruebo o no. ¿Cómo hago eso? Nadie. Lo mismo, ¿no? Mayor o igual a 51. Si esto se cumple, ¿qué pasa? Imprimir aprobado. Lo mismo, ¿no? Ya. Ahora sí no. Aquí está un poco más interesante.
Si no se cumple, ¿qué tengo que hacer? Según el problema, a ver si alguien se acuerda. Segunda parte. Leer examen segunda instancia. Ya le pedimos el examen en segunda instancia, pero... ya. Sí. Tal vez verificar que el promedio del primer y segundo parcial sea mayor o igual a 26 y de 100 puede dar la segunda instancia. ¿Qué dicen los demás? ¿Está bien? ¿Sería correcto? Sí, está bien. Sí, ¿verdad? O sea, primero, en vez de pedir la segunda instancia, primero debería saber si puede dar la segunda instancia, ¿verdad? ¿Cómo sé que eso es cierto? Como dijo su compañero, si mi promedio es mayor o igual a 26. ¿Sí? Entonces, si esto se cumple, ¿qué tengo que hacer? Pedirle la segunda instancia, ¿no? Sí, bueno. Leer segunda instancia. Ahora sí. No, ahora sí. Solo si su promedio es mayor a 26. ¿Cómo se dice? Puede dar su segunda instancia. Una vez leído su segunda instancia, ¿qué tengo que hacer? Verificar si es mayor o igual a 51. Sí, ¿no? Promedio. Bueno, perdón. Si lo que he leído de segunda instancia es mayor. En este caso lo voy a poner diferente. Mayor a 50, ¿no? Es exactamente lo mismo. Escribir diferente, pero es el mismo. Bueno. El mismo sentido. Si esto se cumple, bueno, nuevamente imprimo. Ya aprobó. Imprimir. Aprobó. Ya. ¿En qué casos ahora no aprobaría? Si se dan cuenta, hemos controlado todos los lados en donde aprueba. ¿Dónde tendría que escribir reprobó? Para todos. Tendría que mínimo escribir 3 e imprimir reprobos, creo, ¿no? ¿Dónde? Si se aprobó la segunda instancia. Aquí, ¿verdad? Si reprobó, quiere decir es el caso contrario de que segunda instancia sea mayor a 50. Entonces imprimimos reprobó. Luego lo cierro, el fin sí. Ya. Ese de acá, el fin sí, solo va a entrar si es que está aprobado, ¿no? Entonces, no voy a hacer nada si no se cumple. Porque, bueno, ¿qué debería hacer acá? Si no cumple con el promedio mayor a 26. ¿Qué dicen? Imprimir un mensaje diciendo que no está habilitado para dar la segunda instancia. Sí. ¿Sí, no? A ver. Exactamente. Perdón. Si no, imprimir no está habilitado para dar segunda instancia. ¿Ya? Después de esto, cerramos ese fin sí. Listo. A ver, ¿dónde estamos?
Hemos cerrado exactamente el fin sí de segunda instancia, ¿no? Entonces cerramos mm, el fin sí de examen final. Mm, lo cerramos directamente. Ya. Y por último, el fin sí. Bueno, aquí no vamos a poner nada. Si lo cierro de esta manera, ¿qué quiere decir? ¿Alguien me puede explicar? ¿Por qué no estoy poniendo reprobó en los otros casos? ¿Cómo se mueve el programa de este modo? Básicamente no tengo un reprobó en el primero. ¿Por qué? Porque si reprobamos los primeros parciales, estoy asumiendo que el estudiante va a entrar al examen final. ¿Ya? Ahora, solo vamos a ver si está aprobado directamente en el examen final. ¿No ve? Si apruebo esto, no hay problema, escribo aprobado. Ahora, si repruebas el examen final, estamos asumiendo que sí o sí va a intentar dar al menos el examen eh, final, ¿no? Bueno, sí. Si repruebo, estamos asumiendo que va a dar el examen de segunda instancia, solo si está habilitado, ¿no? Si no está habilitado, bueno, escribimos no está habilitado para dar. Y cerramos todo esto ya. En sí, solo vamos a controlar si es que el alumno da los dos parciales. Si reprueba, tenemos que asumir que va a dar final. Si reprueba ese, tenemos que asumir que su promedio es mayor a 26. ¿Se entiende? Esa sería una solución para ese problema. ¿Alguna duda? Este es un problemita largo, ¿no? Si se dan cuenta. ¿Alguna duda de este problema? Hemos usado, bueno, varias condicionales anidadas, ¿no? Yo creo que este es como un máximo nivel de condicionales anidadas que les den en un problema. No creo que sea más. O sea, este sería el peor de los casos que les dé así este tipo de anidación. Ya. Haciendo una pregunta. Sí. Si es que las condicionales escribimos con mayúscula o minúscula, ¿varía o es válido? Mejor yo les aconsejaría que hagan como la docente les envía. Si esto es lo que les ha enviado la docente, mira, ella ha escrito con mayúsculas. Supongo que es porque así lo quiere, ¿no? La mejor opción sería como la docente les envía, ¿no? Entonces, si le señala que está mal, le dicen, pero así nos ha mandado o nos ha enviado, ¿no? O sea, de preferencia escriban como la docente les manda sus ejemplos. Está bien, y de igual manera, ¿no? Para las pruebas de escritorio, porque también dice instrucciones. No necesariamente. Van a ver que ahorita tú hablas de escribir en la tabla de prueba de escritorio todas las instrucciones, ¿verdad? Sí. No necesariamente, porque van a ver que es casi imposible hacer eso cuando avancemos la siguiente estructura, porque nuestra siguiente condición va a ser una estructura repetitiva ya, que es de este tipo, ¿no? Dado una condición, voy a hacer esto, digamos, 3 veces, ¿no? Va a repetir haciendo estas 3 condiciones 3 veces, ¿no? En tu prueba de escritorio no va a estar a la misma altura, ¿no? Porque se van a repetir 3 veces. Y tú solo tienes 3 filas, ¿no? Entonces, van a ver que se va a complicar más, al menos la prueba de escritorio para esa estructura,
Entonces, creo que en ese caso no les recomendaría hacer una prueba de escritorio, de poniendo las instrucciones a un costado, ¿no? Más que todo sería mejor solo... ¿Qué les dije que pusieran en sus pruebas de escritorio? Las variables. Sí, ¿no? Solo las variables. Ah, creo que voy a cambiar de aplicación porque ahora está muy lento la Microsoft, la pizarra de Microsoft. Y bueno, no me está dejando escribir. Ah, tal vez esta sea la última vez que pasamos con esto. Ah, pero como decía, ¿no? Su compañero son las variables. ¿Qué parte de mi algoritmo me serviría para escribir mi primera fila de, de, de mi prueba de escritorio? ¿Alguien? Para escribir todas las variables. Si he hecho bien mi código, ¿dónde estaría todas mis variables albergadas? ¿Nadie? En las filas. Claro, pero ¿de dónde podría sacar más rápido en vez de buscar de todo el problema? De acá, ¿verdad? Aquí debería estar todas las variables en la declaración que voy a utilizar. Entonces solo copio lo que está acá, ¿verdad? En este caso, primer parcial, PP, SP, ¿qué más? Examen final. Y segunda instancia, luego del promedio. Ya, ahora voy a necesitar que ustedes participen y quiero que me den datos. Vamos a hacer una prueba de escritorio al menos, o dos tal vez. Deme dos exámenes de primera y segunda parcial. Tenemos que seguir para la prueba de escritorio, tenemos que seguir las instrucciones de arriba a abajo, ¿no ve? Entonces, las primeras dos es leer estas dos variables. Cuando dice eso, nosotros tenemos que darnos valores. Ustedes me van a dar los valores. Cualquiera dos. Cualquiera que a ustedes se les ocurra. 30. Mejor si es uno que reprobó para que recurramos todo el algoritmo. Eso, 30. ¿Cuánto? 30. 30, 45. 30 y 45. Ya. Gracias. Entonces, 30 y 45 es menor. Bueno, primer parcial, 30 es menor o igual a 100, sí. Aparte de eso, necesito que mi primer parcial sea mayor o igual a 0. ¿Cumple con esto? Sí. ¿No? Mi segundo parcial es menor o igual a 100, sí. Y aparte es mayor o igual a 0, sí. Entonces puedo entrar a esto de acá, ¿no? Mi promedio va a valer lo que es primer parcial más segundo parcial dividido entre 2. Si esto me pueden ayudar calculando, ¿cuánto sería? Sería 75 entre 2 a 20 ¿cómo sería? Espera, sí, 75, 32 y medio. 37,5. ¿Cuánto? 37,5. Sí, ya, 37,5. Soy malo para la aritmética últimamente. 37. Ahora, si es el valor entero, ¿cuánto va a valer eso? 37,5. Promediando sería 37 o 38. Lo vamos a anotar como 37 ya. De todos modos reprobó, ¿no? Entonces preguntamos, mi promedio es mayor o igual a 51, es 37. Entonces, no hago esto, ¿no? Me voy al si no. Si no, dice leer examen final. Ya, otro valor para un examen final. Cualquiera. 52. Ya, 52. Entonces, si leo 52, ¿dónde estaba? Aquí no, leer examen final. Disculpe, sí, Sí. ese de la nota del examen final 52 ¿no tendría que ir más abajo de 30 y 45? ¿O sigo en esa fila? No, no entendí tu duda, perdón. ¿Cuál era la pregunta? O sea, sobre la nota del examen final de 52 para coser el problema, ¿no tendría que ir más abajo o va a seguir en esa fila? Es que eso vi con el ingeniero Ustaris en sus problemas, ¿no ve? Sí. Creo que iba así abajo, abajo. Abajo. Solo vamos a ir abajo. En este caso, no necesariamente, pero en este caso cuando mi valor se actualiza, ¿ok? Cuando mi valor
llegue a tomar una nueva instrucción que diga que no va a valer 52, lo tacho esto y debajo de esto escribo así. Ya. Esa sería la forma de hacer una prueba de escritorio. Ya. O bueno, la forma más eficiente incluso. Ya, porque si van a hacer leer debajo, ¿no? Tú me dices que lea el 51 poco más abajo, ¿verdad? ¿Aquí? Sí, es que subí en sus ejercicios que estaban mandando. Sí, está bien, pero creo que para Listen no hay problema con eso. Más que todo es que ustedes corran el problema, ¿no? Y al final que les devuelva lo que necesito. En este caso vamos a tomar... Es solo un orden, ¿no, Blau? ¿Sí? ¿Qué? O sea, es como el orden de eso, no va a alterar al final, ¿no? Lo que va a salir. Sí, o sea, nosotros tenemos, más bien nosotros tenemos que Pero no es seguir el orden. importante. Pero las variables se mantienen como una tablita, ¿no? En el primer momento en que se inicializan, puede ser en la primera fila, ¿no? Cuando se actualicen, vamos a hacer una segunda fila, ¿no? Cuando alguna de estas variables se actualicen. Ya, en este problema no pasa nada, pero vamos a ver que los problemas se van a actualizar después. Ya, en este problema entramos al 52, solo para terminar. Ya, entonces, ¿es mayor o igual a 51? Sí, ¿verdad? Entonces, escribo aprobado. En pantalla, sin las comillas, por si acaso, todo lo que vaya dentro de la pantalla es sin comillas. En la pantalla debería mostrarse aprobado. Y esa sería una correcta prueba de escritorio para esto, ¿no? Y puedo hacer varias, ¿no? Aquí puedo empezar otra vez desde el inicio y leer, digamos, cuando ya aprobado, ¿no? No sé, 51 y 52. Esto me va a dar un promedio de 50 y algo, bueno, 52 creo. Normalmente siempre cuando se habla de exámenes, sí, te, te- a partir del 5 te pueden promediar hasta el siguiente número, ¿no? Al menos en los exámenes. Al menos, y si ese docente es bueno, ¿no? Si no, tal vez te redondee abajo. Ya. Entonces, hemos calculado el promedio que vale 52. Promedio es mayor o igual a 51. Está bien. Ya no entra a nada de esto, ¿no? Directamente se cierra todo esto. Y escribo aprobado. ¿Se entiende? He hecho ahorita una nueva prueba de escritorio con 51, 52. He preguntado esto, sí, está dentro del rango. He calculado el promedio, lo he calculado como 52, redondeado. He entrado a este sí, y bueno, imprimir, ¿no? Luego tendría que terminar en su fin sí de acá, ¿no? Eh, y como bueno, aquí no he especificado esto, aquí me faltaría cerrar un fin sí, ¿verdad? Por si acaso. Un fin sí. Y por último, ¿qué me faltaba? Nadie me corrigió. Fin algoritmo. Sí. Ya. Si me equivoco, pueden responder. ¿Ya? Si no, todavía no he consultado con la docente si me va a dar no puntos. Lo más probable es que no. Ya. Pero vamos a preguntarle igual. Cuando me daba puntos, bueno, otra docente, si me equivocaba en algo y era un error, digamos, importante o interesante recalcar, les daba un punto al que me corregía por si acaso. Ya, pero bueno, ahorita no tengo nota, así que es voluntariamente. Ya. ¿Alguna duda de la prueba de algoritmo? Nadie. Creo que con eso concluiríamos la clase de hoy. Oh, sí, perdón, una última consulta, por favor. Tengo una pequeña duda. Sí. Dime nomás. En caso, digamos, de que tengamos un número, una nota, un ejemplo, y de esa nota, nosotros, según se vea, digamos, el rango de los números, digamos, de si es cero, entonces que la pantalla nos muestre que es reprobado, ¿verdad? Si es de 1 a 5, diría, cuando es cero es abandono, ¿verdad? Después del 1 al 50 que sea reprobado y después del 51 al
al 100, digamos que sea aprobado, ¿verdad? En este caso hay tres condiciones. ¿Cómo se manejarían los números? Digo, la relatividad de los números. Primero tendría que preguntar, ¿verdad? Tendría que consultar si la nota es igual a 0, ¿verdad? Luego si es menor a 51, luego si es menor a 100, ¿verdad? ¿O cómo haría para poder consultar correctamente los valores? Sí, o sea, Así en escala. dependiendo del problema, ¿no? Si tú, o sea, tú lo estás viendo de otra forma, pero también es válida. Si el problema te dice eso, sí que si el número es cero o el promedio es cero, podríamos escribir un mensaje de abandono, ¿verdad? Pero claro, si el problema te dice eso, ¿no? Lo bueno es entender el problema para, de todas maneras, ah, hacer lo que el problema te pide, ¿sí? O sea, el límite de tu resolución siempre te va a dar el problema, ¿ya? No te vayas más allá de lo que te dice el problema, ¿ya? Si te pide solo hacer una cosa, solo hazlo eso. Aunque en este problema no te pidió, ¿no? Controlar el abandono en este ejercicio. Pero si en el examen, bueno, tú tienes que comprender y analizar lo que te pida. Y de acuerdo a eso, bueno, controlar, ¿no? Si en el caso del ejercicio decía controlar abandono, tendríamos que hacer una condicional más, ¿no? Que era si el promedio es igual a cero, ¿no? Si existiría la posibilidad de que, porque puede existir, si se dan cuenta, puede haber un número mayor o igual a cero, ¿no? Porque estamos contemplando el igual. Entonces, puede ver que una vez el usuario ingrese cero, ¿no? Para esta resolución, ¿qué pasa si los dos parciales es cero? ¿Dónde entraría el algoritmo? ¿Qué es lo que daría? Examen final. Exacto, ¿no? Para nuestra solución que hemos hecho en este momento, si el promedio, que era cero más cero dividido entre 2, que esto también va a dar cero, no es mayor o igual a 51, vamos a pedir leer examen final, ¿no? Si el problema me decía calcular abandono, aquí debería haber hecho una pregunta también, ¿verdad? Bueno, si el ejercicio me lo pedía, pero en este caso no. ¿Ya? Lo correcto es pedir nada más y nada menos que lo que te diga el ejercicio. ¿Sí? Si solo te pide eso, solo haz eso. ¿No? Porque si haces, bueno, a veces calculas cosas de más que ni siquiera tal vez vayas a devolver. ¿No? ¿Alguna otra duda? A ver, esto se los voy a pasar ahorita, pero vamos a ver si está bien. Si no hay ninguna duda, podemos... Sí. Sí. Con respecto al diagrama del flujo, ¿cómo nos va a pedir en el parcial? En sus parciales, que yo sepa, no trabajamos, bueno, no trabaja con diagramas de flujo, o sea que no se preocupen, lo que sí tienen que hacer es, más que todo, lo que va a valer mayor nota es el diseño de su algoritmo en pseudocódigo, es lo que más le va a importar a la INGE. Pero para tener un correcto diseño, tú deberías haber tenido un correcto análisis del problema correcto, ¿verdad? Y para tener un análisis correcto, tú primero deberías haberte preguntado si comprendes el problema. Si no comprendes el problema, hay dos cosas en un examen, ¿no? Volver a leer, y si no, preguntarle a la docente qué es lo que no comprendes del problema. También funciona, ¿sí? Pero no va a haber diagrama de flujo, solo va a haber pseudocódigo. Al menos en su materia se maneja de esa manera. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, comentario, consulta que tengan? Nada. Lo que ustedes deseen. Por si acaso, lo más probable, si es que no van a... Bueno, ¿les ha dado algún examen teórico o todavía nada? Ayer nos dio un repaso, Auxi. No sé si valía nota, creo. A lo que he leído en su grupo de Telegram, ya hay, o sea, la voy a dejar de grabar. Con esto hemos terminado la clase, al menos lo que voy a subir.